Un domingo más en la casa de nuestro Dios para recibir una palabra muy importante que Dios tiene preparada para nuestras vidas, así que lo bendigo para que este tiempo sea el mayor tiempo de nuestras vidas. Bendice a tu hermano que está a tu lado, dile que Dios te regale una doble gracia el día de hoy. El mensaje ahora mismo a nivel mundial, según el horario de cada país, también se está transmitiendo y también estamos dando el culto todos juntos unidos. Y confío, y estoy seguro que es así, que en este tiempo de culto es donde toda la oscuridad están siendo quebrantadas. Amén. Y las horas del trono celestial se están estableciendo en nuestras vidas. Bendecimos a los hermanos que ya se están conectando a las redes sociales para que todos juntos podamos recibir la palabra de Dios. Y los que van a escuchar de una manera indeferida también que reciban una doble gracia de parte de nuestro Dios el día de hoy. El mensaje de hoy día, estamos en 1 Samuel capítulo 16 del 1 al 13, y lleva el tema o el título lleva el comienzo del templo que salvará al mundo. El día de ayer hemos tenido nosotros en un campamento de evangelismo. Hemos confirmado la palabra de Dios en el campo, hemos confirmado realmente cómo la palabra de Dios se está cumpliendo, y no solamente eso, hemos confirmado también cómo es que Dios tiene preparado a los discípulos. Dios tiene preparado a las personas preparadas, están listas para recibir el mensaje del Evangelio. No solamente hemos compartido el Evangelio, sino que hemos cambiado el destino de las personas. Hemos cambiado el destino eterno de las personas que estaban atrapadas por la oscuridad. Por eso, el mensaje del día de hoy es muy importante porque tenemos que establecer nosotros el trono celestial en mi vida. Tenemos que establecer nosotros el trono de Dios en mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a establecer? ¿De qué manera lo vamos a establecer? Y para eso vamos a ver nosotros a David. Vamos a ver cómo es que David estableció la torre del trono celestial dentro de su vida y en todos los campos donde él iba. Por eso, en este tiempo de culto nosotros tenemos que estar orando con un corazón sincero delante de Dios, con un corazón agradecido delante de Dios. Señor, dame la palabra que se va a cumplir en mi vida, dame esa palabra que se va a cumplir en mi posteridad, dame esa palabra que va a hacer que todas las fuerzas de la oscuridad sean atadas y sean derrumbadas, esa palabra que va a hacer que el trono celestial se mueva a mi favor. Eso tiene que ser nuestra oración. Eso no solamente tiene que ser nuestra oración en el tiempo del culto, sino que tiene que ser la oración todos los días de nuestras vidas, porque todos los días de nuestras vidas nosotros vamos a encarar circunstancias difíciles. Todos los días de nuestras vidas vamos a encarar problemas, vamos a encarar ambientes muy complicados. ¿Y cómo vamos a trascender esas cosas? ¿Cómo vamos a trascender esos eventos si estamos débiles espiritualmente? Por eso, el día de hoy tenemos que revestirnos del poder espiritual. El día de hoy tenemos que revestirnos del poder que Dios nos ha confiado. Cristo mismo lo dijo. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es una promesa para nosotros. Hoy en día, en todo el mundo, están celebrando la resurrección de Jesucristo. ¿Amén? ¿Es así? Todo el mundo está celebrando la resurrección de Jesucristo porque ha pasado una semana muy importante, la Semana Santa, pero dicho sea de paso, nosotros no celebramos una sola vez al año la resurrección de Jesucristo. Celebramos todos los días de nuestras vidas. Por eso es que todos los días de nuestras vidas para nosotros es fiesta. Para nosotros los hijos de Dios, todos los días es sinónimo de alegría porque nuestro Cristo ha resucitado y ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Por eso, en oración, tenemos que establecer el trono de Dios dentro de mí. Porque como hemos alabado, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es únicamente con el poder del Espíritu Santo. Es únicamente con el poder del Dios Trino. Miren lo que dice en 1 Samuel capítulo 16, el versículo 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Por qué? Porque ahí vivía. En Ramá vivía.
Pero lo importante de todo esto es desde aquel día en adelante. Desde aquel día cuando vino el Espíritu Santo sobre David, en la vida de David fue algo diferente. Fue un antes y un después en la vida de Samuel. Perdón, en la vida de David. En la vida de David, de ese momento que vino el Espíritu Santo sobre él, hubo un punto de inflexión en su vida que cambió todo su destino. De la misma manera para nosotros. Desde el día que Cristo vino a nuestras vidas, desde el día que el Espíritu Santo nos adoptó como hijos suyos, desde ese día en adelante, nuestra vida nunca más fue la misma. ¿Amén? Amén. Desde aquel día, nuestra vida nunca más fue la misma. ¿Por qué? Porque eso fue el día en que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Fue el día en cuando nosotros nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Fue el día donde Satanás fue atado y todas sus obras que me atacaban fueron destruidos. Por eso tenemos el poder. Por eso tenemos ese privilegio de poder llamarle Padre. Tenemos ese privilegio de poder acercarnos al trono de la gracia confiadamente para recibir el poder que Él tiene preparado para nuestras vidas. El poder que Él mismo lo ha prometido para nosotros. Por eso, desde aquel día en adelante, la vida de Samuel fue un acontecimiento histórico porque pudo ver realmente cómo es que Dios cumple su palabra, cómo Dios realmente respalda su palabra y cómo la palabra de Dios cobra vida en el campo. Por eso, los bendigo para que el día de hoy nuestra actitud referente al culto sea totalmente diferente. Que nuestra actitud ante el culto realmente sea el mayor tiempo en nuestras vidas. Que nuestra actitud ante el culto sea, Señor, dame esa palabra que se va a cumplir en mi vida. Porque ¿dónde es donde Dios comienza a obrar? Es justamente en el tiempo del culto. Porque después de la salvación, la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios es el culto a Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Es así. Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan camino por el desierto, edifiquen el tabernáculo y todas las 12 tribus tenían que estar alrededor del tabernáculo. Tenían que estar concentrados en el tabernáculo. Y cuando la gloria de Jehová descendía sobre el tabernáculo, todo el pueblo comenzaba a alabar, todo el pueblo comenzaba a glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en medio del culto. En medio del culto está la presencia de Dios. Amén. Por eso les bendigo a aquellos hermanos que están durmiendo, despierten rápidamente. No estén descuidados. Algunos quizás están dando el culto, pero su mente está en blanco. Preocupados en las cosas que están pasando, preocupados por los afanes del día. No, dejen la preocupación atrás. Yo recuerdo que cuando era joven, yo trabajaba en la Coca-Cola, allá en Chimbote. Y en la Coca-Cola, en la oficina, había un letrero grande y había un espejo muy grande. Y en el letrero decía, así me verán mis clientes el día de hoy. Entonces uno se reflejaba en el espejo porque el espejo era grandísimo. Así me verán mis clientes el día de hoy. Si estabas triste, obviamente que estabas triste. Si estabas enojado, obviamente que estabas enojado. Entonces, ¿cómo te van a ver tus clientes el día de hoy? Decía el jefe de área. Era un lema muy importante. El punto es, ¿cómo nosotros vamos a estar o estamos delante de Dios? ¿Con preocupación? ¿Con carga? ¿O vamos a estar distraídos? ¿Cómo es nuestra actitud del culto? Eso realmente dice mucho de nosotros. Por eso, en el tiempo del culto, vemos por la palabra de Dios, en el tiempo del culto, todo el pueblo hacía fiesta, todo el pueblo estaba contento y alegre. ¿Por qué? Porque era el gran día del Señor. Ahora Cristo ha resucitado y ha prometido que estará juntamente con nosotros todos los días de nuestras vidas. No solamente un solo día, sino todos los días de nuestras vidas, hasta el fin del mundo, Cristo ha prometido que estará juntamente conmigo. ¿Eso qué nos da? Eso nos da convicción, eso nos da seguridad, eso nos da confianza que no estoy solo, Dios está juntamente conmigo. ¿Tenemos problemas? ¿Quién no tiene problemas? ¿Tenemos conflicto? ¿Quién no lo tiene? ¿Tenemos crisis? ¿Quién no? El punto es, ¿cómo vamos a trascender todas estas cosas? ¿De qué manera lo vamos a ver? ¿Con qué ojo lo vamos a ver? ¿Con qué perspectiva lo vamos a ver? Si tenemos incredulidad, obviamente vamos a verlo con ojos incrédulos. Obviamente que lo vamos a ver como realmente problemas.
Y ahí vamos a tener doble problema. El problema que está delante de nosotros y el problema de nuestra incredulidad. Por eso, el día de hoy hay que ver todos los problemas como un tiempo de respuestas. El tiempo de los conflictos hay que verlo como un tiempo de renovación. Y el tiempo de la crisis hay que verlo como el tiempo de mayor oportunidad, porque Dios ha dicho que estará juntamente conmigo. Entonces, todo lo veo con la perspectiva del Evangelio. Todo lo veo con las perspectivas de la palabra de Dios, porque nuestra vida de fe no lo vivimos de acuerdo a nuestro criterio, no lo vivimos de acuerdo a nuestros propios estándares, no lo vivimos de acuerdo a nuestros propios pensamientos, sino que nuestra vida de fe tiene que ser basado en la palabra de Dios, que es nuestra base y fundamento, y sobre esto nosotros no nos movemos. Por eso Martín Lutero dijo en una oportunidad, cuando le estaban diciendo delante del consejo que le decían que se retrate de todos sus escritos y de todas sus enseñanzas, él dijo, no puedo, ni tampoco quiero retratarme. ¿Por qué? Porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni tampoco quiero retractarme de todo lo que he enseñado y de todo lo que he escrito. Porque si no es Cristo, hermanos, entonces ¿qué cosa es? Si no es el Evangelio, entonces ¿qué cosa es? Si no es Dios Trino, entonces ¿qué cosa es? Si esto no mueve mi corazón, entonces ¿qué está moviendo mi corazón? Si no es el culto, entonces ¿qué es lo que está en prioridad en mi vida? El día de hoy tenemos que cambiar todas nuestras prioridades. El día de hoy tenemos que cambiar todas nuestras perspectivas. Cristo lo dio todo por nosotros. Se comprometió a darlo todo por nosotros. ¿Cómo no darle nuestra vida? ¿Cómo no darle nuestro tiempo? ¿Cómo no darle realmente ese deseo de poder servirle todos los días en nuestras vidas? Yo recuerdo cuando me gradué en la Universidad de Ministerio Pastoral, el día de mi graduación yo decía en mi corazón, Señor, solamente quiero hacer el evangelismo, quiero hacer las misiones, no quiero ser un pastor más, sino quiero ser un pastor realmente que levanta el movimiento del evangelismo. Y eso era mi oración siempre. Y lo sigue siendo, y lo seguirá siendo. ¿Por qué? Porque quiero conectar mi deseo al deseo de Dios. Quiero que la iglesia conecte su deseo al deseo de Dios. Y siempre decimos, no seamos una iglesia que reciba misioneros, seamos una iglesia que envía misioneros. Amén. Y por eso hay que prepararnos. Desde el más pequeño hasta el más adulto, hay que prepararnos. No digan, ya estoy avanzado de edad. No, eso es mentira del diablo. Dios usó a un hombre de 80 años. Dios permitió que Adán tenga a su hijo a los 90 años. ¿Cómo no nos va a usar? Si ahora tenemos nosotros la palabra concreta que nos dice, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo y te puse por profeta a las naciones. Miren ustedes Jeremías 1:5. Desde antes de las naciones, desde antes que nazcas, desde antes que hayas nacido, yo te di por profeta a las naciones. Y eso es evangelismo. Eso son misiones. Por eso, el carácter de iglesia siempre se fundamenta sobre evangelismo y misiones. Si eso no es el carácter de iglesia, entonces es otra cosa más y no es iglesia. Y lo digo de todo corazón. Si la iglesia no se enfoca en lo que es misiones y el evangelismo, que es el deseo de Dios, es otra cosa, pero no es iglesia. Y lo siento por decir esto. Porque la iglesia de Jerusalén, su enfoque era evangelismo. La iglesia de Antioquía, su enfoque que era misiones. Todas las iglesias que habían levantado los hermanos apóstoles del Nuevo Testamento, su enfoque siempre era evangelismo. Y eso tiene que ser el carácter de la iglesia, nuestro carácter. Entonces, ¿cómo vamos a levantar el trono de Dios en nuestras vidas? Por medio de la oración. Que tengamos nosotros realmente ojos para ver el campo. Que tengamos nosotros amor por el campo, amor por las personas, amor por las almas. Las almas se están perdiendo, hermanos. Familias enteras se están dividiendo. Familias enteras se están perjudicando, centrándose en las cosas materiales, en las cosas de los bienes. Miren, el día de ayer, mientras salíamos a predicar, me encontré con un grupito de adolescentes y les hice una pregunta. ¿Qué puede hacer el hombre cuando se enfrenta con muchos problemas? Y uno de ellos me dijo, pues hay que buscar alternativas. Ese niño no lo ponía más de 15 años. Me dijo,
hay que buscar alternativas. Si una alternativa no funciona, pues hay que buscar otra alternativa. Y si otra no funciona, pues hay que buscar otra alternativa. No podemos quedarnos callados. Hay que buscar alternativas, me dijo este adolescente. Y yo le dije, entonces te pasarás todos los días de tu vida buscando alternativas. Y se quedó pensando. Entonces le dije, hay una respuesta que soluciona todos los problemas de la humanidad. Y esto es Cristo. Solamente Cristo soluciona el problema fundamental del ser humano. Solamente Cristo es capaz, no solamente de solucionar el problema del ser humano, sino que cambia todo tu destino, cambia todo nuestro ser, lo cambia completamente todo. En otras palabras, Cristo lo da vuelta a la situación. Amén. Eso es el poder del Evangelio. Por eso, el día de hoy, aunque las cosas parezcan difíciles, aunque las cosas se tornen muy complicadas, lo cierto es que Dios está usando esas cosas para cambiarnos a nosotros. ¿Amén? Lo que pasa es que a muchos no nos gusta el proceso. Lo que pasa a muchos no nos gusta realmente cómo es que Dios trata con nuestras vidas. Queremos que las cosas sean así, ya al instante, como el horno microondas. Ponemos un platito que se caliente en 1 minuto y ya sale la comida para comerlo de frente. Y eso no funciona así. Hay un proceso y hay que pasar por ese proceso. Porque en el campo nos vamos a encontrar con muchas personas que tienen muchos pensamientos, que tienen muchas posturas. ¿Y cómo vamos a enfrentar a esas personas? Debidamente con la palabra de Dios, preparados. Amén. Y vamos a ver en el caso de David. Por ejemplo, cuando David pasaba sufrimientos, ¿qué decía David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Convicción. Estaba pasando muchos problemas, pero él decía, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Aunque ande por valle de muerte, no temeré nada. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién lo dijo? David. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué Dios nos da su palabra? ¿Por qué Dios nos da su palabra? La palabra de Dios está escrito y Dios nos ha dejado para nuestra enseñanza, para nuestra reflexión. Por eso la palabra de Dios nos edifica, nos consuela, también nos exhorta. Por eso la palabra de Dios es completa. ¿Y qué hacía David, por ejemplo, cuando era pastor de ovejas? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Un pastor de ovejas tiene todo el tiempo suficiente, ¿o no? Yo recuerdo cuando mi abuelo salía a pastorear sus ovejas, él comenzaba a cantar. Era aparte de ser granjero, también era carpintero. Y aparte que iba cantando, iba con un pedazo de madera e iba con su lima, iba raspando así, cantando, raspando. ¿Por qué? Porque decía que no se puede perder ni un pedazo de madera porque sirve para hacer, aunque sea un tronco. Miren, usaba esas cositas, pequeños detalles. Ahora, David, ¿qué es lo que hacía en el tiempo de pastoreado? Él componía sus salmos, componía himnos, no perdía el tiempo. Muchas veces, ¿en qué nos enfocamos nosotros? Cuando estamos nosotros en tiempo a solas o cuando tenemos el tiempo libre, ¿en dónde está puesta nuestra confianza? ¿En dónde está puesta nuestra concentración? ¿En qué pensamos en esos momentos? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo que tenemos libre? ¿En qué estamos invirtiendo? Por eso, cuando David era pastor, él decía, Jehová mi pastor, nada me va a faltar. Cuando David era soldado, cuando era un varón de guerra, él decía, Jehová es mi guerrero, mi escudo, mi pronto auxilio, mi castillo, ¿en quién voy a confiar? Y cuando David llegó a ser rey, ¿qué decía? Jehová es mi rey, Jehová es mi fortaleza. Siempre daba la gloria a Dios. Y eso tiene que ser nuestras vidas. Remanentes, den la gloria a Dios en todas las áreas de su vida. Amén, porque eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Por eso, aún en sus relaciones interpersonales, ¿cómo era David en sus relaciones interpersonales? En 2 ocasiones tenía la oportunidad para matar a Saúl. 2 oportunidades. Y las personas que estaban a su alrededor, dicho sea de paso, eran los valientes de David. Que no eran cualquier personas, eran los valientes de David. Que le decían, David, tienes la oportunidad, ahí está, mátalo. Quizás Dios te lo ha puesto en tus manos. Aprovecha, tienes la oportunidad. Y David, ¿qué decía?
¿quién soy yo para levantar mi mano contra el ungido de Jehová? ¿Quién soy yo? Dios me libre de hacer tal cosa. Tenía un gran respeto David por el ungido de Jehová. Ahora, miren lo que dice, lo que hemos leído 1 Samuel 16, el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Le tenían en aquel entonces a los profetas, a los reyes, le tenían gran respeto. Cada vez que cuando iban, ¿es pacífica tu venida? ¿A qué has venido? ¿Realmente estás en paz? ¿Has venido en paz? ¿Por qué? Porque ellos realmente le tenían un gran respeto. Ahora, ¿cómo era David con sus relaciones interpersonales? Hubo el caso de Simei. Dicho sea de paso, mi hermano no ve a mi hermano Simeón. Pero mi hermano Simei, Simei era uno de las tribus de Saúl, de la familia de Saúl, el primer rey de Israel. Salió a maldecir al rey. Y uno de sus generales dijo, rey, dame permiso para ir a arrancarle la cabeza a ese que te está maldiciendo. Miren. Y David le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Si Dios lo ha dicho que maldiga, pues déjalo. Porque David era un hombre de guerra. Pero David lo único que quería es tener buenas relaciones interpersonales. Su enfoque era salvar vidas. Su enfoque era restaurar vidas. Su enfoque era que las personas se levanten de una manera confiada, que lo respeten no por miedo, sino que lo vean realmente que Él es ungido de Jehová, a quien Dios lo ha reservado para el ministerio, para ser el rey de Israel. Ahora, Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado con un ministerio. Yo estoy seguro de eso. Dios a cada uno nos ha llamado con un trabajo específico, con una hora específica, un trabajo que solamente ustedes lo puedan hacer. Amén. Hay un trabajo que solamente el hermano Arthur lo puede hacer. Hay un trabajo y una cosa que solamente el hermano Herman lo puede hacer. Eso es lo que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. A eso nosotros le llamamos la obra de nunca antes y nunca después. Obras sin precedentes, obras que nunca antes hubieron y nunca más habrán en nuestras vidas. Por eso, el día de hoy tenemos que ver qué torre especial tenemos que levantar en nuestras vidas. Qué tipo de torre tenemos que establecer, no solamente en mi vida, sino también en mi familia y en mi posteridad. La primera torre, tenemos que establecer la torre especial en los remanentes, es decir, la torre del trono celestial al 300%. Si ustedes miran Salmo 78, del 70 al 72, ahí David tenía la convicción de que Dios lo había llamado para el ministerio. David tenía la convicción de que Dios lo había reservado, lo había sacado de las ovejas para ser príncipe de su pueblo. Y se preparó al 100%. Preparó su estado espiritual al 100%. Preparó su especialidad, el tirar ondas, al 100%. Y como sabía que iba a llegar a ser rey, preparó también el campo, preparó también su especialidad al 100%. Por eso los remanentes tienen que prepararse al 600%, porque ustedes van a tener victoria. Ustedes van a ser hombres victoriosos, van a ser hombres de éxito, porque así Dios lo dice. Amén. Así Dios lo dice. Por eso prepárense al 300%. No hay excusa para nosotros. No pongamos excusa porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos pusieron excusa. Pero nosotros no podemos poner excusa por nada, porque ya todo está concluido, ya todo está reservado para todos aquellos que toman el pacto de Cristo y toman realmente ese pacto que Dios ha dicho, yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, fuera excusa. Amén. Fuera incredulidad. No hay incredulidad, porque es ahí donde Satanás comienza a orar. Es ahí donde Satanás comienza a trabajar y nos hace ver los problemas como realmente si fueran realmente problemas y no son los problemas. Hay que cambiar esos ojos espirituales. Hay que cambiar la manera de pensar. El segundo punto. Hay que levantar la torre especial en los jóvenes adultos. ¿Qué tipo de torre tenemos que levantar? Son 3 campamentos que tenemos que desarrollar todos los días de nuestras vidas. El primer campamento de mi vida, ser guiados por el Espíritu Santo. Eso tiene que ser la prioridad de mi vida. Señor, quiero ser sensibles
a recibir tu guía. Eso tiene que ser prioridad. El segundo campamento, que pueda ver yo las obras del Espíritu Santo. Y el tercer campamento, ver los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que David realmente pudo experimentar. Cuando se paró delante de Goliat, no le dijo yo vengo con mis fuerzas, no le dijo yo vengo con mi respaldo, no. ¿Qué es lo que dijo a Goliat? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Y ahora Dios me entregará tu cabeza en mis manos y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Palabra de Dios. Así también nosotros. Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de este problema. Que tu nombre sea glorificado en medio de este conflicto. Y que todo el mundo alrededor pueda ver que hay un Dios en medio de tu pueblo. Que hay un Dios en medio de tus hijos. Que hay un Dios que glorifica y se levanta realmente a favor de sus escogidos. Nosotros somos escogidos de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Amén o no amén. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Y como somos los hijos de Dios, tenemos que interesarnos por las cosas de nuestro Padre. Cuando la Biblia dice, la Biblia registra cuando Jesús aún era niño, se había perdido, supuestamente se había perdido, pero no estaba perdido. ¿Dónde estaba? En el templo. Ahí estaba con los ancianos del templo. Y cuando le encontraron los padres, María, la madre de Jesús, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Hasta había estado perdido varios días. Y Jesús le dice, ¿acaso ustedes no saben que en los negocios de mi Padre yo debo de estar? ¿Por qué se preocupan? En los negocios de mi Padre debo de estar. Así debe ser nuestra confesión. En los negocios de mi Padre yo debo de permanecer. Amén. Eso debe ser todo lo de nuestras vidas. Por eso, reciban la guía del Espíritu Santo. Experimenten las obras del Espíritu Santo. Y sean testigos del fruto del Espíritu Santo. Y la tercera torre que tenemos que levantar, no solamente en las vías de los remanentes, no solamente en la vía de los jóvenes adultos, sino que también en la vía de los líderes y pastores de la iglesia. ¿Cuál era ese enfoque de David? Era levantar el templo de Dios. Era levantar el templo de Dios. Era traer el arca a la ciudad de David. Era establecer realmente una torre absoluta que jamás será movida. Amén. Eso tiene que ser nuestro enfoque. Señor, ábreme las puertas para poder levantar los aposentos altos en el campo y salvar esa región. Dame el encuentro con el discípulo que está preparado y levantarlo como un líder al 300%. Un líder que se enfoca en el evangelismo, las misiones al 300%, porque eso es lo que Dios más le agrada. Amén. Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio y luego vendrá el fin. El enfoque de Dios son misiones. El enfoque de Dios es salir al campo y salvar a las personas que están atrapadas por la oscuridad. Cambiar el destino de las personas que están atrapadas por los pensamientos incorrectos, centrados en la ideología de este mundo. Por eso hay que salvar realmente la nación. ¿Cómo vamos a salvar la nación? ¿Cómo vamos a salvar el campo? ¿Cómo vamos a salvar a nuestra familia? ¿Cómo vamos a salvar a la posteridad? ¿Cómo? ¿De qué manera? Levantando el movimiento del evangelismo al 300%. Tenemos que levantar los aposentos altos en todas las regiones. Nuestra casa tiene que ser una casa de misión. Nuestra casa tiene que ser un aposento alto, donde la luz de Cristo alumbre y la oscuridad huyan por completo. Es palabra de Dios y no es mi palabra. Es lo que Dios ha preparado. Es lo que Dios mismo ha establecido. Por eso que su enfoque de David era levantar 1000 torres. Miren ustedes Eclesiastés, capítulo 4, versículos 5 y 6. 1000 torres penden de la torre de Jehová, de la torre de David. 1000 escuderos penden, se cuelgan de la torre de David, que Dios había permitido que David edifique. Por eso tenemos que levantar nosotros esas murallas, tenemos que levantar nosotros esas torres. Si vemos nosotros en Proverbios capítulo 18, 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. Hacia él corre el justo y será levantado.
Nuestra casa tiene que ser la torre de Jehová. La iglesia tiene que ser la torre de Jehová, donde las personas vengan y reciban salvación y puedan salvarse. No solamente puedan salvarse, sino también salvar su familia, salvar su posteridad. Porque eso tiene que ser, vuelvo a repetir, el carácter de la iglesia, el carácter de nuestra iglesia. ¿Ven? Entonces, como una conclusión muy importante, cuando David vio, en 2 Samuel 7:2, cuando David vio, dijo que estaba un poco triste, estaba un poco incómodo porque él veía que dormía en el palacio, pero el arca de Jehová dormía en tiendas. Y es algo que le incomodaba mucho a David. Por eso llamó al profeta Natán y le dijo su inquietud. Y Natán dijo, haz lo que mejor te parezca porque Dios está juntamente contigo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que mueve nuestro corazón ahora? ¿Qué es lo que nos inquieta? Miren, a David le inquietaba que el arca de Jehová duerma en una tienda. Quería construir el arca. Era lo que le inquietaba más a David. ¿Qué es lo que nos está inquietando el día de hoy? Las personas, nuestra familia, mi trabajo. ¿Qué es lo que más me preocupa? Hay que cambiar nuestro título de oración. ¿Qué estamos orando todos los días? ¿Qué oración de 24 horas estamos haciendo el día de hoy? ¿Estamos preocupados más por las cosas personales o las cosas de Dios? ¿Cuál será más importante, mis cosas o las cosas de Dios? Por supuesto que las cosas de Dios. Y ahí, ¿ustedes creen que si nosotros nos preocupamos y nos enfocamos en las cosas de Dios, ¿ustedes creen que Dios no nos va a bendecir? Por supuesto que nos va a bendecir. Por supuesto que sí. Solamente es cambiar nuestro enfoque, cambiar el dial de nuestras vidas. Y me hace recordar, ¿recuerdan ustedes aquellos tiempos cuando habían esas radios que teníamos que mover la perilla para el dial cuadre para escuchar bien el sonido? Así tiene que estar nuestra vida. Bien sintonizado con el trono celestial. Tiene que estar bien direccionado el dial para ver la dirección de mi vida. Porque es la palabra de Dios que se está cumpliendo en mi vida. Es la palabra de Dios que se va a seguir cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros y de nuestros preciosos remanentes también. Ahora, no solamente veamos a los remanentes, hay que ver también la determinación de los padres de los 7 remanentes. ¿Qué determinación hicieron ellos? ¿Qué determinación tuvieron los padres y los líderes que guiaron a estos 7 remanentes? Cuando hablo de 7 remanentes, me refiero al remanente José, Moisés, Samuel, David, Eliseo, Isaías y Pablo. Por supuesto que hay muchos más remanentes, pero estos 7 remanentes son los más prominentes que salen en la Biblia. Porque cada uno de ellos tuvieron problemas en la iglesia, en el templo, problemas en la sociedad, problemas en el país, problemas en las relaciones interpersonales, problemas con la idolatría, problemas con las maldiciones, pero cada uno tenía un pacto seguro. Emmanuel, Dios está juntamente conmigo, y con este pacto pudieron tener victoria en todas las áreas de su vida. Pero el punto es, ¿de dónde lo aprendieron? ¿De dónde aprendieron este pacto? ¿Saben de dónde? De sus padres, de sus líderes. Por eso nosotros tenemos que tener esa determinación de transmitir este pacto a nuestra siguiente generación. Y ellos puedan marcar la diferencia en el campo donde Dios realmente los ha puesto, porque estoy seguro que van a tener victoria. No hay razón para estar preocupándonos. No hay razón para caer en incredulidad, porque vamos a tener victoria. ¿Lo digo yo? No, la Biblia lo dice así. Amén. Mira que te he puesto por profetas a las naciones, aún desde el vientre de tu madre. Yo te he puesto por naciones por profeta a todas las naciones. Solamente hay que prepararnos para cumplir esta misión. Y con esto acabo. Hermanos, la obra de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios, se va a cumplir independientemente de lo que yo quiera o deje de hacer. Porque el Dios soberano está obrando a nuestro favor para que se cumpla su plan. No mi plan, su plan. ¿Cuántas veces Dios nos ha cambiado los planes? ¿Cuántas veces Dios ha derrumbado todo nuestro trabajo? En cuestiones de segundos, Dios cambia todos nuestros planes. ¿Por qué? Porque más importantes son los planes de Dios
que mi plan. Amén. Así que los bendigo para que sea una semana donde podamos confirmar realmente que el trono celestial está dentro de mí. Que el trono de Dios se establece en mi familia. Que el trono de Dios se establece en mi siguiente generación. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Padre, que sea una semana de respuestas donde el trono celestial se establezca en nuestras vidas. Que sea una semana donde el trono de Dios se establezca en nuestra siguiente generación. Que sea una semana donde todas las fuerzas de la oscuridad sean quebrantados al momento de levantarse sobre el trono de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.